Vamos a ver cómo calcular el capital vivo de un préstamo variable en progresión geométrica. Vamos a leer el enunciado que dice así. Se amortiza un préstamo de principal 50.000 euros mediante el pago de términos amortizativos anuales que aumentan un 3% anual acumulado. La duración del préstamo es de 10 años y el tipo de interés es del 9% anual. Calcular el capital vivo al cabo de 5 años. Ponemos los datos, principal 50.000, Q, que es la razón, es 1,03, puesto que los incrementos son anuales del 3% acumulado. Estamos ante un préstamo a 10 años y el tipo de interés es del 9. Bueno, pues tenemos varios métodos para poder calcular esto. Lo primero que vamos a hacer es plantear la tablita de cómo serían los pagos del préstamo y lo primero que hay que hacer es calcular la primera anualidad. La primera anualidad la calculamos despejando con esta fórmula. A es C0, que es el principal, partido por una A de valor actual de una geométrica. De primera cuantía, 1 euro, razón Q, número de años n, tipo de interés I. Aplicamos aquí con la función VAgeo, tal como hemos indicado, y simplemente nos proporciona el valor de A. Para calcular el resto de los términos, lo que hay que hacer es multiplicar por la razón. Multiplicamos por la razón, le metemos dólares y copiamos. Nos piden el capital vivo al cabo de 5 años, por lo tanto C5. C5 es la reserva matemática por la derecha, por lo tanto lo que queda por pagar está señalado en verde. Y lo último que hemos pagado son los 7.810,33, que esos ya no los contamos porque los hemos pagado. Por lo tanto, el valor actual de la zona verde, de esta renta, sería el capital vivo en 5. Si lo calculamos por el método 1, método prospectivo, lo que hay que hacer es calcular con la función VAgeo el valor actual de lo que queda por pagar. Y la primera cuantía que queda por pagar sería la que vence en el instante 6. La que vence en el instante 6 es F11, que es la primera cuantía, por la razón elevado a 5. Si tenemos señalada esta zona de la fórmula y pulsamos la tecla de función F9, veremos que se evalúa esa zona y obtenemos los 8.044,64. Luego ya pues simplemente hay que poner el resto de variables, que son C, Q, N, I. N son 5 periodos, que son 1, 2, 3, 4, 5, los 5 años que quedan, desde el instante 6 al 10, ambos incluidos. El método 2 es el método retrospectivo. Lo que hay que hacer es tomar el principal, capitalizarle 5 años y a eso restarle el valor final de la renta que ya hemos pagado. Como es una geométrica, tengo que usar VFgeo, donde los diferentes parámetros son C, Q, N, I, haciendo referencia a la renta que ya se ha pagado, la que va desde el 1 al 5, ambos incluidos. Y quizá el método más sencillo es con el VAN. Utilizando la fórmula del VNA, lo que hacemos es descontar la zona verde a la tasa del 9%, que es a la que se trabaja en este préstamo. Por estos tres métodos estaríamos calculando el capital vivo en 5. Podemos ver otra parte como método alternativo para calcular A. Lo que hacemos es planteamos el préstamo en forma de tabla, en 0 ponemos el principal con signo negativo y lógicamente todo esto tiene que cuadrar al 9%. Entonces lo que hacemos es, nos inventamos un valor de A, lo ponemos en la tabla y hacemos todos los cálculos referidos a él y calculamos la TIR. Mi objetivo es que esa TIR sea del 9 y para ello le pido a Solver que la diferencia la haga 0. Podemos probar. Si aquí ponemos un valor que nos inventamos, por ejemplo 10.000, lo que vamos a ver es que la TIR sale un 17 y pico,
no coincide con el 9, hay una diferencia, y le voy a pedir a Solver que esa diferencia la haga 0. Nos vamos a datos Solver. Si no tuviéramos instalado Solver, como es en este caso, que estamos en la versión de Excel 2010, lo que tenemos que hacer es instalarle. Para ello nos vamos a Archivo y para localizar Solver, que es uno de los complementos, nos vamos a Opciones y dentro de Opciones a Complementos y aquí abajo donde pone Administrar complementos de Excel IR tenemos que marcar Solver. También conviene marcar herramientas para el euro y herramientas para análisis. Aceptamos y lo que hace la instalación es cargarlo. Podemos probar a ver si es verdad. Para calcular quién es A, nos vamos a Datos Solver y lo que le pedimos es que la celda objetivo sea la diferencia, que la haga 0 y para ello que cambie las celdas, o en este caso la celda F31, que es el valor de A que nos hemos inventado. Damos a resolver y nos dice que Solver ha encontrado una solución que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Damos a aceptar para conservar la solución de Solver y vemos que efectivamente ha hallado la solución. Tenemos un método 4 para calcular el capital vivo, que consiste en montar la tabla, donde ya se supone que conocemos quién es A, y añadimos una columna auxiliar, que es la del saldo. Inicialmente partimos de un valor negativo, que es el principal, y a la hora de calcular el saldo sería de la siguiente forma, por el método recurrente. Sería el saldo anterior, capitalizado durante un año, se ve que multiplicamos por 1 más el tipo de interés, más la aportación, en este caso lo que se paga en el instante 1. Metemos dólares en el tipo de interés, lo demás lo dejamos variable, copiamos hacia abajo y justo en el instante 5 habremos obtenido el saldo de la operación, que son los 33.056,97, que coincide con los obtenidos en los métodos anteriores. Bueno, pues hemos visto un problema donde calculamos el capital vivo de un préstamo geométrico por varios métodos e incluso calculamos el valor de A también por varios métodos.